Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva jornada del Encuentro Empresarial de Perumín 33 Convención Minera. En esta oportunidad para abordar el tema de institucionalidad, el reto pendiente. Soy César Campos. Los próximos minutos voy a moderar este encuentro. Antes de ello, quiero recordarles a todos ustedes que cuenten con teléfonos celulares. Por favor, se sirvan mantenerlos apagados o en modo vibración dentro de la sala de conferencias para no interrumpir las presentaciones. Por favor, también llenar la encuesta de Ipsos que está en la aplicación de Perumín. Aquellos que han bajado la aplicación en sus teléfonos celulares, por favor, sirvan llenar esa encuesta. Bien, vamos a presentar a los participantes de esta mesa en la que se va a abordar, reiteramos, el tema de institucionalidad y desarrollo del reto pendiente. Nos acompaña como expositor principal el doctor Enrique Bernales Ballesteros. Él es profesor principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de doctorado en la Universidad San Martín en Gestión Pública, ha sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, senador de la República en los periodos 1980-85, 85-90 y 90-92, director ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas, consultor de la Comisión de la Constitución del Congreso y autor de numerosas obras en las que se destacan, sobre todo, haber abordado la Constitución del año 1979 y la de 1993. El doctor Bernales no es abogado, por si acaso, y a veces suele molestarse cuando le dicen que es abogado. Sociólogo de profesión, con doctorado también en ciencias políticas, pero básicamente un estudioso del derecho constitucional, y nos place de verdad tenerlo aquí presente. También, por supuesto, nos acompaña una destacada presencia de la doctora Yambila Osorio Delgado. No necesita mayor presentación, la hemos presentado reiteradas veces, pero sí, de todas maneras, una reiteración respecto a que es abogada egresada de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, tiene un diplomado en Ciencias Políticas y estudios en la Maestría de Derecho Empresarial por la Universidad de Santa María y la segunda especialidad en Gestión Pública y Gobernabilidad, egresada del programa de Gobernabilidad y Gerencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomado de Contrataciones Públicas y Arbitraje, Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Ha sido distinguida por el Premio Mujer, Desarrollo, Liderazgo y Empoderamiento. Muchísimas gracias, doctora Osorio, por acompañarnos. Y finalmente presentamos al doctor Eduardo Vega Luna. Eduardo Vega es abogado con estudios de maestría en paz y desarrollo, ha sido defensor del pueblo en el periodo 2011-2016, ha sido también presidente de la Comisión Presidencial de Integridad que elaboró las propuestas anticorrupción en el presente gobierno. Actualmente se desempeña como director del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bienvenido, Eduardo, un gusto también tenerte aquí. Bien, invitamos por favor para iniciar esta sesión al doctor Bernales para que nos presente su ponencia sobre institucionalidad y desarrollo, el reto pendiente. Adelante, Enrique, por favor. Señoras y señores, muy buenas tardes, distinguidos amigos del panel. Igualmente, mi saludo y mi agradecimiento a el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, que ha tenido la gentileza de hacerme esta invitación para hacer ante ustedes una exposición de un tema que no es estrictamente minero, aunque sí lo implica en la medida en que puede ser uno de los elementos más importantes en cuanto al desarrollo del país. Ahora bien, yo quisiera decirles que mi exposición va a tener dos partes. Una primera es una reflexión que podríamos llamar de historia y filosofía política, para luego desembocar en un PowerPoint en el que voy a aplicar los conceptos básicos de lo que bien podríamos llamar inclusive una hipótesis de trabajo sobre el tema, de manera que esto pueda servir tal vez de base para la discusión que tendremos con posterioridad. Y quiero comenzar
con una reflexión que formuló ya hace casi un siglo un entonces joven historiador que regresaba de formarse de Alemania, su nombre Jorge Basadre Grossman, tacneño de nacimiento, y bien podría decir que una de las grandes figuras del pensamiento intelectual peruano, con una resonancia y un prestigio de carácter mundial. Hacia los años 30, Jorge Basadre escribió una obra liminar que luego ha sido continuada y desarrollada por otras obras donde el eje de su investigación, más que la historia, ha sido rebuscar, profundizar, investigar en el Perú profundo. Y una de las expresiones que implica el pensamiento de Jorge Basadre sobre el Perú profundo es que, con gran dolor, decía él, a sus pocos más de 30 años de edad, encontraba que el Perú era el país de las oportunidades perdidas. A lo largo de su historia vital, Basadre trató de encontrar cuáles eran las causas de las oportunidades perdidas. Las encontró, por ejemplo, en la cuasi inexistencia de Estado durante el siglo XIX, en la ausencia de clase política en el momento de la independencia, en el caudillismo militar, en la falta de continuidad de las políticas por los golpes de Estado, en el desencuentro casi constante entre el Estado y la sociedad, y fundamentalmente porque no éramos un país que había logrado establecer y mantenerse dentro de un patrón de integración nacional territorial por el centralismo limeño y el olvido de las provincias que prácticamente fueron durante mucho tiempo abandonadas a su suerte. A partir de esa reflexión yo he querido centrar o encontrar un elemento común que atraviesa todos estos problemas que están y caracterizan la obra de Basadre, y he encontrado que las oportunidades perdidas tal vez se encuentran en que la falta de Estado, la falta de desarrollo social, la no vinculación entre el centralismo limeño y las provincias, obedece a una causa sustantiva, y esa causa sustantiva es la ausencia de lo que en el desarrollo de los Estados Unidos, de Canadá, de Australia, de Europa, se llama institucionalidad. La hipótesis con la que yo he trabajado esta investigación es que el Perú tiene un profundo déficit de institucionalidad que afecta tanto al Estado como a la sociedad. Y efectivamente creo que tendríamos que preguntarnos, en el caso, por ejemplo, de la minería, ¿hemos aprovechado todas las oportunidades que nos da un país de excelencia minera? ¿O más bien tenemos, a pesar de su desarrollo, a pesar de su aporte y su presencia en la actividad económica del país, hemos aprovechado todas las oportunidades que nos da la minería para el desarrollo y para la riqueza peruana? ¿La hemos aprovechado o hemos perdido otra oportunidad en el campo de la pesquería, de la agricultura, de la cultura y un largo etcétera? Si mi trabajo fuese desagregado a través de un análisis de tipo sectorial, ciertamente encontraríamos el acierto de la frase de Basadre. Sí, efectivamente, si hacemos una relación de costo-beneficio, son más las oportunidades que hemos perdido que aquellas que hemos utilizado con habilidad, con inteligencia, con esfuerzo, con trabajo, con patriotismo. Si comparamos las riquezas naturales del Perú con las que tienen nuestros países vecinos, tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué si comparativamente nuestros recursos naturales son inmensamente superiores en su diversidad, tanto climática como de tierra?
nos han ganado en etapas o momentos del desarrollo. Y de alguna manera tenemos que buscar, o rebuscar si cabe el término, si todo ello no se ha debido a que nos hemos dejado estar, a que nos hemos tal vez equivocadamente convencido de que siendo un país de tanta diversidad, de tanta riqueza, de tantos climas que permiten tener, por ejemplo, cultivos, que en otros países hay que esperar el ciclo climático para que llegue el cultivo, hemos pensado que eso no requería trabajo, que eso no requería inversión, que eso no requería políticas del Estado. Y ahí está tal vez entonces el problema del dejarse estar, el sentirnos bien con lo poco, cuando el bienestar es cuando se disfruta a lo grande de las riquezas que la naturaleza y Dios nos ha dado. En ese sentido, yo quiero encontrar este dejarse estar, estas oportunidades perdidas, no en la falta de trabajo sistemático, sino en aquellos problemas que hemos tenido como Estado y como sociedad en el nivel de la institucionalidad. ¿Qué es en realidad una institución? En mi investigación yo he propuesto que debemos entender por institucionalidad dos niveles, el que corresponde al Estado y el que corresponde a la sociedad. Porque la institucionalidad no se da solo en el Estado, sino se da en diálogo permanente entre el Estado y la sociedad. Si hay mucha institucionalidad en el Estado y poca o ninguna en la sociedad, eso es peligroso, como también lo es viceversa, si hay mucha institucionalidad en la sociedad y el Estado es frágil, débil, casi ausente. Por eso digo que por institución, estoy tomando la definición de uno de mis grandes maestros en Francia, Maurice Duverger, que nos decía en sus clases que él entendía por institucionalidad la capacidad del Estado, la capacidad del Estado para organizarse en cuerpos o entidades orgánicas que garantizan la existencia, la presencia y la permanencia estable del Estado para llevar a cabo los fines naturalmente adscritos a él. Autoridad, el Estado es autoridad y no puede dejar de serlo, así nos enseñó Thomas Hobbes. Orden, justicia, seguridad, tutela de las libertades y servicios. Pero a su vez, cuando hablamos de la institución en la sociedad, decimos, siguiendo también al maestro Duverger, que la sociedad se institucionaliza en base a su reconocimiento racional de lo que es su esencia y su naturaleza, es decir, una composición humana que se organiza en base a la selección de sus necesidades, ojo, e intereses. La palabra interés no es mala, el interés surge de la vida misma. Nace así las instituciones sociales con diversos tipos de identidades, que pueden ser políticas, económicas, religiosas, culturales, etc. Lo esencial de las instituciones sociales es su capacidad orgánica de representar, ojo, de representar, de promover políticas, de ser parte del desarrollo del país y de ser al mismo tiempo interlocutor del Estado. Por eso hablamos tanto de participación de la sociedad, porque las instituciones sociales, que son la sociedad en su conjunto, pero organizadamente, son lo que constituyen en el derecho constitucional moderno y en la ciencia política lo que hemos dado en llamar el Estado democrático y constitucional de derecho. Esto es lo que yo he tratado de precisar, entendiendo que la política tiene que estar necesariamente basada en instituciones sólidas que se caracterizan por la capacidad para hacer planes de desarrollo, respeto de las libertades, economía sana y productiva, trabajo, infraestructura,
buen funcionamiento de los sistemas sociales y económicos, integración territorial. Esto en lo que se refiere al Estado. Pero como la sociedad está junto al Estado, ejerciendo la representación ante el Estado, ahí está la atención, la exigencia de políticas, la demanda de atención de sus necesidades, la búsqueda del progreso y del bienestar social, porque eso es lo legítimo de la sociedad humana, querer vivir bien, querer atender a los hijos bien, tener progreso, tener acceso a los bienes de la riqueza, a los bienes de la cultura, de la educación, de la salud. Nadie nace para morir al día siguiente de su nacimiento. Se nace para vivir. Y no es lo mismo vivir que subsistir en la precariedad. Por eso es que la sociedad tiene todo el derecho a estar organizada y a defender sus identidades y sus necesidades. Y ahora sí, con esta introducción, quiero pasar muy rápidamente a lo que son algunas de las filminas que les he preparado, donde pueden ustedes apreciar los problemas que tenemos y que constituyen un reto pendiente, entre otras cosas, para lo que la minería espera, un desarrollo competitivo que nos pone en el mundo, un desarrollo sostenible que nos hace capaces de enfrentar problemas coyunturales de crisis cíclicas. Pues bien, si nosotros pasamos a esta primera filmina, tenemos en primer lugar las instituciones que se presentan o que definen el Estado, porque el Estado se organiza, hemos dicho ya, como instituciones, y ellas se expresan, siguiendo la teoría clásica de Montesquieu, en tres poderes: el poder ejecutivo, el Congreso y el poder judicial. De estos tres poderes, dos son políticos y uno no puede serlo. La administración de justicia no puede estar interferida ni afectada por la política. Pero la esencia que tienen que entender quienes nos gobiernan es que el Estado, a través del Poder Ejecutivo y del Congreso de la República, son dos entidades políticas obligadas a coordinar, a entenderse y a formular políticas de consenso, porque lo que no es consenso es problematización y falta de niveles efectivos para el desarrollo de las cosas que se debaten, tanto a nivel de la ley como a nivel de su ejecución. Tanto para el Poder Ejecutivo como para el Congreso hay un elemento de intermediación de la relación con las actividades que están a cargo del Poder Ejecutivo y del Congreso, que son los partidos políticos. Los partidos políticos nacen en la sociedad, pero tienen una vocación dual, porque desde la sociedad se preparan para gobernar. El partido político que dice, a mí me gusta todo de la política menos gobernar, miente. Porque la vocación natural de todo partido político es ejercer la representación y gobernar desde el Estado. El Estado está representado como activo, como cuerpo concreto materializado a través del gobierno y a través de la ley que da el Parlamento. Y en ese sentido, con la intermediación y la presencia de los políticos en el Poder Ejecutivo y en el Congreso, tenemos a nivel de Poder Ejecutivo políticas públicas, planes de desarrollo, acciones de gobierno, mientras que la finalidad del Congreso, que no es gobernar, es la de legislar, ejercer la representación popular a nombre de la nación y también ejercer el control político. Otra cosa que se ha entendido como mala palabra o mal hábito. Imagínense ustedes un ejecutivo que no ejerce sus actividades sin ningún control. Naturalmente tendería a desbordarse en el ejercicio de sus actividades. Y a través de ello, entonces, tenemos que los objetivos del Estado, a través de planes de gobierno, se pueden alcanzar garantizando libertades y derechos de las personas, garantizando la propiedad y el desarrollo de la economía, buscando la igualdad de oportunidades para todos, procurando alcanzar un equilibrio social y generar a partir de el logro en todas estas políticas,
generar empleo, generar ingresos y con el empleo y el ingreso, bienestar. Desarrollo a continuación cómo se expresa eso en el Poder Ejecutivo, que por ser gobierno es el que sentimos más cerca. Las instituciones tienen que estar presentes, a mi juicio, en mi análisis, en primer lugar, a través de lo que son políticas de infraestructura, porque la infraestructura es la que une el territorio, es la que integra el territorio. No tenemos la posibilidad, no tenemos derecho a ser un territorio extenso y rico, no integrado, no enriquecido por el trabajo, donde el Estado está ausente. ¿Y qué es lo que une, qué es lo que liga en primer lugar? La infraestructura territorial. Y por eso la importancia de las carreteras, de los puertos, de los aeropuertos, del saneamiento, de la defensa civil, de todo lo que son actitudes de previsión contra los desastres naturales. Tengo una sana envidia de países vecinos con una excelente infraestructura territorial, como es el caso de Ecuador o el caso de Chile, que nos llevan una enorme ventaja por el también enorme atraso que tenemos en una perspectiva de infraestructura territorial que, repito, el primer paso, el primer punto de la integración territorial, porque es la condición fundamental para la integración de los pueblos, es que estemos unidos territorialmente y que la construcción de carreteras, de aeropuertos, no se haga pues al margen de la ciencia, porque si no resulta que construimos carreteras que, como decía don Miguel de Unamuno, pueden ser el camino a ninguna parte. Pues bien, esta situación que he presentado en el caso de la filmina que les acabo de presentar, significa también entonces, así como hay una institucionalidad de infraestructura, una institucionalidad de la administración general del gobierno, que se expresa ¿en qué? Ahí lo tenemos, perdón, en el anterior. Policía para el orden público, Fuerza Armada para las fronteras y coadyuvar situaciones de defensa civil, de previsiones, en cierto modo, de desarrollo. Relaciones exteriores, cada día más urgentes, porque con los tratados de libre comercio que son internacionales, con la globalización, el concepto primigenio de soberanía poco a poco está desapareciendo por lo que podríamos llamar las tendencias a una integración de tipo que globaliza, que mundializa nuestro planeta. Ciertamente la Administración General del Estado es economía, ¿no es cierto? Una economía que va ligada a las finanzas, pero que básicamente, según el modelo de economía que se proponga, puede ser una economía que estatiza o una economía que promueve. Cuidado, que hemos pasado, veremos enseguida en el otro cuadro, por ambos modelos y nos encontramos que la actividad económica del Estado, si es desde una perspectiva de estatización, los resultados nunca serán buenos. Pero tenemos también la defensa legal del Estado. El Estado es un ente que vive a través del gobierno y el gobierno como es una persona de derecho público que tiene casos y situaciones que enfrentar y su defensa legal es la defensa del interés público, mientras que la defensa desde la sociedad es la defensa ¿de qué? Del interés social o privado. Son dos perspectivas que no tienen por qué ser necesariamente contradichas las unas con las otras, sobre todo cuando hay una relación de equilibrio entre las funciones reguladoras, por ejemplo, inevitables del Estado, y las funciones de desarrollo libre de la actividad en lo que la Constitución hoy en día llama una economía social de mercado. Y claro, además de
estas funciones de administración general está una que hoy en día es muy importante y que no siempre nos está dando los resultados apetecidos, que son las relaciones con los gobiernos regionales a través de una política sabia de descentralización y de confianza, no de desconfianza, entre gobierno central y gobiernos regionales. En algunos casos, la cercanía es de proximidad, pero en otros casos, debo decirlo con toda honestidad, es de ignorancia y desconocimiento de lo que desde el gobierno central están haciendo o dejando de hacer los gobiernos regionales. Y por último, en cuanto a servicios sociales, tenemos educación, salud, programas sociales, seguridad social, redes de servicios, medio ambiente, cultura. Como ven ustedes, se trata de entender que las funciones del Poder Ejecutivo, y más aún en régimen presidencialistas como son los del Perú, son muy extensas y por ello mismo necesitadas de la presencia no solamente de instituciones que se desarrollan al interior del gobierno, por decir entonces del Estado, frente a instituciones que en algún momento fueron, que progresivamente por la invasión, por la expansión de las actividades del Estado, comienzan a empequeñecerse. Esto es lo que nos ha pasado en los años 80 y 90, porque no se trata simplemente de mirar y de ver el corto plazo, lo que sucedió ayer, sino de buscar, como hacía Basadre, en la reflexión de la historia y en los patrones de comportamiento que han signado el camino histórico del Perú, qué nos pasó. Y en ese sentido, yo estimo que los graves problemas que nosotros estamos atravesando hoy en día tienen básicamente su origen ya no en el siglo XIX. No estamos en momentos para llorar respecto de la herencia colonial, porque también después de 200 años ya hay una herencia republicana que nos interpela y que nos obliga a decirnos qué hicimos nosotros para romper con la herencia colonial y asumir el protagonismo de nuestra propia historia. Pues bien, en los 80, tal vez por herencia del gobierno militar de los 70, que quiso hacer mucho, pero desgraciadamente en su mayor parte lo hizo mal y otras veces muy mal, los gobiernos de la época, el gobierno de Belaúnde y el gobierno de García, lo que heredaron más que libertad y democracia fue esta misma, pero empequeñecida, enflaquecida, debilitada, y por consiguiente es un periodo que muchos han llamado de década perdida, porque hemos vivido durante esa década, a pesar de dos gobiernos democráticos, lo que se ha dado en llamar la década perdida. Una década que fue signada por la deuda externa enorme que quedó del gobierno anterior, por la hiperinflación que el entusiasmo de un presidente juvenil generó, fundamentalmente por la terrible agresión del terrorismo. Permítame decirles que, siendo yo senador, se me encargó la presidencia de un estudio de investigación sobre las causas y las consecuencias del terrorismo. Pude hacer ese estudio hasta 1991. Y el año de 1991 hicimos un estudio de carácter de macroeconómico de a cuánto ascendían las pérdidas causadas por las agresiones del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA. Y la contabilización que le hicimos inclusive con la ayuda de la Contraloría, con la presencia de la Policía, del Ministerio de Defensa, fue que ya para ese año, en 10 años de terrorismo, el Estado peruano había acumulado unas pérdidas de 31.000 millones de soles y nos acercábamos a 35.000 las pérdidas de vidas humanas. El costo del terrorismo en el Perú en la década de los 80 fue simplemente horroroso. Y no podemos olvidar de ello, porque de esa tragedia y de ese desastre tenemos que aprender que nunca más no sea simplemente una frase en el vacío, sino un compromiso con el Perú, un compromiso con la vida, un compromiso con la paz. En los 90
luego del breve interregno democrático del presidente Fujimori, desde el 90 hasta el golpe de Estado del 5 de abril del 92, vino después los 8 años de un gobierno ciertamente concentrador y autoritario, pero donde en el debe y el haber no puede ignorarse ciertos aspectos que se buscó llevar a cabo. Por ejemplo, la reforma de la Administración de Justicia, desgraciadamente desde una óptica centralista. La reconstrucción de algunas instituciones, factor que más bien se precisó a través de la Constitución de 1993. La búsqueda urgente, absolutamente urgente y necesaria, de un nuevo modelo económico que se incorporó en la Constitución de 1993 con un título de tanto peso que inclusive constitucionalistas de nota como Domingo García Belaúnde dice que en la Constitución de 1993 está presente una constitución económica como nunca antes había tenido las constituciones del Perú, y donde se aprobó en 2 artículos fundamentales, por un lado, la economía libre y la economía social de mercado, y del otro, el entender que el Estado no podía tener otra función que la de dar paso a la inversión privada para tener los recursos de capital, de tecnología nueva que habían quedado olvidados en el Perú durante más de 20 años. Y lógicamente todo esto llevó a cierto progreso. La economía del Perú entre el 93 y el 2000 creció en un promedio de 6%, que luego fue continuado por los gobiernos de Toledo y de Alan García, donde la economía llegó a subir hasta el 8%, un crecimiento exponencial realmente con relación al pasado, que nunca antes habíamos tenido. Y eso nos lleva entonces a ver las políticas de los 90. No sé si estamos bien. Ya. Entonces, en las políticas de los 90, lo que tenemos fue principalmente el cambio de modelo económico, la nueva Constitución de 1993, que con sus vicios, sus defectos, pero también sus aciertos, es la Constitución que hoy en día nos rige y con la cual, cuidado, vamos a tener que llegar al bicentenario, obligación por consiguiente de respetarla, pero también de mejorarla en lo que sea preciso hacerlo. De tal manera que de a partir de los 90 en adelante hemos vivido en un clima de promoción de la inversión privada, de beneficios tributarios a la reinversión minera, depreciación acelerada también de la inversión minera en otros casos, la privatización de servicios públicos como el de la electricidad, la telefonía, Centromin, Minero Perú, etcétera, y por consiguiente el fortalecimiento de nuevas instituciones como el BCR, la SUNAT, las supervisiones de servicios públicos, Indecopi, Ocitel, Ociner, Ocitran, etcétera, que ahí están, unas cumplen bien y otras cumplen mal. Pero de todas maneras, esto nos lleva a que hemos recorrido parte del camino, pero no todo el camino. Y si nos quedamos a mitad del camino, cuidado, que eso no nos sirve de mucho. Hay que seguir, hay que profundizar, hay que entender que necesitamos fortalecer las instituciones que hoy en día hacen crisis nuevamente en el Estado o que están ausentes en la sociedad. Estoy pensando, por ejemplo, en instituciones no de las representativas del sector privado empresarial, que finalmente funcionan mucho mejor que, por ejemplo, aquellas instituciones que están vinculadas en el terreno de la educación. Como profesor universitario, desde esta universidad, que respeto, quiero decir que me duele profundamente el silencio de las universidades, que me duele profundamente la mediocridad de tantas universidades que, pese a la ley universitaria, no han sido severamente sancionadas y algunas de ellas castigadas a su desaparición por la estafa que significan a los jóvenes del Perú.
que me duele del mismo modo que los colegios profesionales, que antes tenían una presencia y una autoridad, hoy en día penan en el silencio. Entonces, los propios partidos políticos, ¿cuántos partidos políticos hoy en día merecen el nombre de tales? Ningunos. Digo con toda sinceridad que hay unos que teniendo solo inscripción que sirve para otra cosa que no sea vientres de alquiler, ha llegado el momento de aplicarles la eutanasia y hacer que surjan nuevos y verdaderos partidos políticos que ejerzan la representación, que seleccionen mejor a sus candidatos y que acabemos con la corrupción. Todo eso nos lleva a trabajar con partidos que efectivamente sean nacionales, a que se reformulen los movimientos regionales para que no sean efímeros, para que tengamos una ley revisada y actualizada de descentralización y regionalización, porque no puede ser, como se ha entendido en el gobierno de Humala, que los problemas que tiene la descentralización se corrigen recuperando atribuciones por parte del gobierno central. Eso está mal. No podemos retroceder años luz por el hecho de que hayan algunos presidentes regionales que sí han incurrido en corrupción, en devolución del dinero que no debían devolver, porque eso significa que hay obra pública que se deja de hacer. Y en fin, porque necesitamos entender también desde las regiones que las regiones no pueden invadir los campos de atribuciones legislativas que corresponden al Poder Ejecutivo o que efectivamente están, como por ejemplo en el caso de Conga, donde un gobierno regional desconoció el EIA que le correspondía al gobierno central, o la paralización de Tía María, o la necesidad de acabar con la numerología, la lentitud de los procedimientos burocráticos, en fin, todo aquello que más bien nos huele a atraso y no a progreso. Yo quiero terminar con una invocación a que no tomen a mal mis palabras. Cuando hablo de crisis de las instituciones sociales, me incluyo autocríticamente en ellas. Pero ello no me lleva a deprimirme y a sentir que no hay nada que hacer. Al contrario, pensemos como Vallejo que todos los peruanos tenemos todavía muchísimo que hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Enrique Bernales Ballesteros por esta magnífica exposición que sin duda nos abre muchos escenarios de interpretación, de valoración, de aportes que, por supuesto, vamos a pedirle a nuestro distinguido panel que lo pueda gestar. Vamos a empezar con la doctora Yamila Osorio para que pueda comentar por unos 12, 14 minutos, tómese su tiempo, doctora, la exposición del doctor Bernales. Muy buenas tardes. Felicitar al doctor Bernales que nos ha ilustrado bastante bien, creo, los retos que debemos de asumir para fortalecer la institucionalidad en nuestro país. Yo quisiera, desde el lado del gobierno regional que represento, dirigirme un poco más a la descentralización, que dicho sea de paso, frente a cada conflicto social o frente a las huelgas que hemos tenido últimamente, nuevamente se ha puesto en debate y sin embargo creo que es uno de los puntos importantes que debemos de abordar y tratar de trabajar con una visión compartida todos los poderes del Estado. En ese sentido, también quisiera referirme a destacar la institucionalidad, como lo ha establecido la OCDE. Es uno de los 5 indicadores que debilitan la competitividad del país en relación a otros países miembros de la OCDE. La institucionalidad, la educación, la innovación en tecnología, la infraestructura, son algunos de los indicadores que se ha establecido. Entonces, en el tema de la institucionalidad y del Estado, creo que sí vale la pena decir, como decía Basadre, hay que hacer de la descentralización una posibilidad y no un problema. Y creo que a 15 años de haberse relanzado el proceso de descentralización desde el gobierno de Alejandro Toledo, creo que sí vale la pena hacer una revisión en qué hemos fallado y qué es lo que nos queda por hacer en adelante. En principio, creo que es necesario manifestar que
lo primero que se estableció cuando se relanza el proceso de descentralización era que las regiones o los gobiernos regionales iban a tener un ámbito de acción sobre la base de los departamentos que ya existían, pero que progresivamente debíamos de pasar a conformar las regiones sobre la base de 2 o más departamentos, teniendo en cuenta su realidad geográfica, histórica, entre otros elementos. Pero un elemento muy importante que logro identificar y que al final no se cumple y que creo que es lo que ha generado esta suerte de cuestionamiento a la propia institucionalidad de los gobiernos regionales, es que se estableció que la descentralización tenía que ser gradual y progresiva, y que las transferencias de competencias desde el gobierno nacional a los gobiernos regionales necesariamente tenían que pasar por una etapa de desarrollo de capacidades, de certificación también, que se tenía que evaluar a partir de cada ministerio a fin de ver si es que Arequipa o Moquegua o Tacna o Madre de Dios, etcétera, estaban preparadas para poder asumir esas competencias. ¿Qué hemos tenido en la realidad? Que en el año 2007 tuvimos un shock descentralizador. El gobierno de Alan García, quizá por una suerte de querer congraciarse con las regiones del país y mostrar que realmente tenía una voluntad de descentralización, transfirió competencias, pero al final esta transferencia de competencias rebasó las capacidades técnicas, las capacidades económicas, logísticas para poder asumir eficientemente estas competencias. Hablamos de educación, de salud, por poner como ejemplo los sectores que quizá son más problemáticos y en los cuales dedicamos mucho más tiempo, sin lugar a dudas. Un ejemplo muy claro, y estando en un evento también de minería, nos hace remontar al año 2012. En el año 2012 se emite un nuevo paquete de decretos legislativos para reimpulsar la formalización minera. Y en este paquete de decretos legislativos se delega una serie de competencias a los gobiernos regionales, a las direcciones regionales de minería, precisamente para iniciar el registro de las declaraciones de compromiso de los mineros que deseaban formalizarse y luego llevar a cabo todos los pasos del procedimiento hasta llegar a la formalización. ¿Qué nos encontramos? Por ejemplo, en el caso de Arequipa, que es una de las regiones que tiene la mayor cantidad de mineros en la informalidad, tuvimos 30.000 declaraciones de compromiso. ¿Con cuántas personas contábamos en la Gerencia Regional de Energía y Minas? No superábamos las 10 personas. Y de estas 10, créame que solamente 1 o 2 tenían algún tipo de conocimiento, capacitación en el tema de formalización minera. Ese es un claro ejemplo de cómo la transferencia de competencias ha rebasado las capacidades en sí de los gobiernos regionales y que así como lo vemos en este sector, lo podemos apreciar en otros sectores, uno muy reciente, el caso de educación, donde los maestros reclamaban un incremento de la base salarial y desde Lima decían la culpa la tienen los gobiernos regionales porque no pueden solucionar esos conflictos y lo que están generando finalmente es que la huelga continúe o que se radicalice. Cuando en realidad, si queremos ser bastante objetivos, las decisiones para poder incrementar las bases remunerativas, asignar presupuesto para deuda social, entre otros, no está en manos de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales no administramos la caja fiscal, no decidimos si se incrementan o no remuneraciones y son, por decirlo menos, algunos ejemplos de los cuestionamientos quizá hasta ligeros de lo que viene pasando en la administración y en la conducción de estos sectores. Otro de los puntos que sí considero debe de aportar al debate en relación a lo que debemos de hacer en torno a la descentralización es también crear los espacios para poder evaluar cuánto hemos avanzado, dónde
estamos débiles en descentralización y qué nos queda por hacer para fortalecer la representación y la asunción con eficiencia de las funciones delegadas a los gobiernos regionales. Lamentablemente, el Consejo Nacional de Descentralización, que era un espacio de permanente diálogo y revisión de la descentralización, desapareció. Y desde el gobierno de Toledo a García, que lo reduce a una Secretaría de Descentralización, posteriormente Humala, que la mantiene como una secretaría, y actualmente el gobierno tampoco ha hecho, digamos, muchos esfuerzos por darle otro nivel a este espacio de coordinación y de revisión del proceso de descentralización. Finalmente creo que tenemos ahí un reto pendiente a relanzarlo. Sí quiero destacar los esfuerzos del gobierno que por fin ha implementado un espacio como son los GORES ejecutivos para finalmente establecer una relación de coordinación, de establecer prioridades de inversión entre los ministerios y los gobiernos regionales y de alguna manera pues darle la importancia al consenso que se requiere para avanzar en la reducción de brechas, para avanzar en la atención eficiente a los ciudadanos. Sin embargo, esto no está reconocido específicamente como una institución, como sí lo debería ser retomar el Consejo Nacional de Descentralización y, por supuesto, tener un acompañamiento, una labor más permanente de capacitación al capital humano. Por la experiencia que tenemos en el gobierno regional, si nos preguntan qué problemas hemos identificado en este sentido, sin duda diríamos profesionales o personal del gobierno regional mal remunerado, diferentes sistemas laborales o regímenes laborales. Lamentablemente no se ha terminado de implementar la ley Servir. Existe un copamiento de las instituciones del Estado en donde la meritocracia lamentablemente está ausente y de alguna manera también podríamos decir que en términos generales existe una cultura de desconfianza en general que afecta no solamente a los gobiernos regionales, como de manera muy errónea, y eso lo digo enfáticamente, se ha querido limitar los casos de corrupción a los gobiernos regionales. La corrupción existe en todos los niveles del Estado y la corrupción existe no solo del lado del público, sino también del privado. Porque para que exista corrupción tiene que haber corruptos y corruptores. Y este creo que es uno de los grandes flagelos que tenemos en nuestra sociedad y que a raíz del escándalo de Odebrecht, del caso Lava Jato, ha podido evidenciar pues, que la cultura de la desconfianza abunda en nuestro país. Y por tanto, esto ha trascendido en que tengamos sistemas de control mucho más duros que lejos de hacer fácil la inversión pública, lo que está haciendo es que la inversión pública retroceda. Y aquí otro gran problema que aparece en la crisis y la desconfianza. Uno, partidos políticos debilitados. Gobiernos regionales o diferentes niveles de gobierno que lamentablemente por la crisis de desconfianza, de corrupción, por los excesos de control que se han visto como un mecanismo para poder evitar o detener este problema, finalmente lo que están haciendo es que la inversión pública no llegue al ciudadano con eficiencia ni como lo espera el ciudadano, lo cual a su vez está generando un distanciamiento pues, entre autoridades representativas con la propia ciudadanía. Y son varios pasos en los cuales tenemos que superar para poder llegar al ciudadano y donde también encontramos una serie de trabas y de dificultades. Para un gobierno regional o un gobierno local que tiene 4 años de gestión, ¿qué debilidades también encontramos para impulsar la inversión pública? En principio, creo que es importante la planificación. La planificación para poder invertir bien los recursos, para reducir brechas sociales, para reducir brechas de infraestructura y finalmente con eficiencia y con transparencia. En segundo lugar, la elaboración de los proyectos. ¿Cuánto tiempo demanda formular un proyecto? En tercer lugar,
otro de los sistemas que tenemos que enfrentarnos es el sistema largo y engorroso de contrataciones. Son algunas, por ejemplo, de las dificultades que se encuentran y en las cuales para poder hacer mucho más eficiente el Estado creo que es necesario mayores esfuerzos desde el legislativo, desde el ejecutivo, a fin de que la ejecución de recursos pues, sea mucho más eficiente y nos acerque a la ciudadanía. Creo que se han dado pasos positivos. El sistema Invierte PE, que de alguna manera hace ciertas reformas al Sistema Nacional de Inversión Pública, todavía no es suficiente. Lo vemos en el caso de la reconstrucción del norte, por ejemplo, en donde estando a muy pocos meses de que nuevamente se inicien las lluvias, la crisis de desconfianza, los sistemas de inversión pública, parece que todavía seguirían siendo las grandes trabas que nos limitan en la inversión y el poder atender los problemas de la ciudadanía. Creo que finalmente toda esta suerte de sistemas, este conglomerado de normas que logran finalmente fortalecer la institucionalidad, tienen que reformarse para lograr tener los diferentes niveles de gobierno cumpliendo los objetivos o de alguna manera acercándonos a colmar las expectativas de la ciudadanía que quiere que los recursos del Estado sean bien invertidos, pero sobre todo invertidos rápidamente y que puedan llegar a solucionar sus problemas. Muchísimas gracias, gobernadora, por sus palabras. Una perspectiva de la debilidad institucional visto desde las regiones y efectivamente con una serie de temas, de ítems que necesitaremos abordar y de repente intercambiar también con nuestros distinguidos panelistas. Invito a Eduardo Vega, por favor, a hacer sus reflexiones en torno a lo que acaba de escuchar tanto de Yamila como de Enrique. Muchas gracias, César. Muchas gracias a los organizadores de Perumín 2017 por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias al doctor Enrique Bernales por la exposición y a Yamila Osorio por esa mirada de la descentralización. El doctor Bernales nos ha hablado muy bien de este tema de las oportunidades perdidas, del grave problema que tenemos en relación con la institucionalidad. Sé que hace unos días, en los primeros días de este evento, algunos expositores extranjeros han hablado de justamente el gran reto que tenemos de si queremos tener esa gran inversión minera en ese nuevo ciclo de la minería, necesitamos instituciones que estén a la altura de poder llevar adelante esas decisiones y poder llevar adelante esa situación. He leído también a la ministra Cayetana Aljovín señalar que hay proyectos por cerca de 51.000 millones de dólares en curso, 48 grandes proyectos, que podrían significar en los próximos años continuar con la reducción de la pobreza en el país, de un 21 o 22% que tenemos ahora hacia un 13% hacia el 2021. Eso sin duda son objetivos loables, son objetivos importantes que el país tendría que tener un mínimo de cohesión social. El doctor Bernales, en el documento, en el informe que ha preparado para esta reunión, nos hablaba que aquellos países que han logrado pasar de estas etapas de crecimiento económico, de desarrollo, justamente encuentran aquellos mínimos de cohesión social que les permiten dar esos saltos. Y sin duda, en el caso peruano, tenemos que identificar esos mínimos que deben unirnos a todos los peruanos, que deben significar un esfuerzo conjunto, objetivos comunes para poder dar ese salto, para poder reducir esa pobreza, para poder tener instituciones más sólidas que permitan ese crecimiento económico. Se ha hablado, y yo no voy a entrar en ese detalle, en ese esfuerzo que ha hecho la gobernadora Yamila Osorio, en un tema central que es en la institucionalidad que tiene que ver en la relación gobierno nacional y gobiernos regionales en relación con los servicios que se presta a la ciudadanía. Allí creo que el gran tema a debatir es cómo reformamos esta comunicación, estas competencias compartidas, este esfuerzo de tener un
un Estado unitario, pero a la vez con división de trabajo muy claramente establecida, por un lado. Por otro lado, cómo los recursos, especialmente los recursos del canon, se redistribuyen o se piensan en una mejor distribución de estos recursos del canon. Y en tercer lugar, cómo logramos organizar planes de desarrollo en aquellas zonas donde justamente se asienta la actividad minera. En mayo de este año organizamos un evento en la Universidad Ruiz de Montoya que llamamos Minería Sustentable, donde estuvo el presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, el señor Luis Marchese, junto con otro expositor también, Javier Arellano, y donde hubo algunas coincidencias en relación de cómo dar este salto, cómo asentar más el trabajo de la minería, y no voy a tomar palabras de ellos, lo voy a poner en palabras mías, pero creo que de lo que se trata entonces es de armar una institucionalidad que permita una minería sustentable para los próximos años. Y quiero ahí proponerles una mirada que tiene básicamente 4 puntos. 4 puntos que creo que pueden estar a la base de este tema de poder generar una minería sustentable. En primer lugar, y el doctor Bernales lo ha tocado en su exposición, tiene que ver con el tema de la propiedad. La propiedad en el país sigue siendo un tema sensible, sigue siendo un tema que todavía hay que trabajarlo con más detalle, que se cruza justamente con otras variables que tienen que ver como el ordenamiento territorial o la zonificación económica y ecológica que el Perú necesita para poder todos manejar un mismo lenguaje y saber dónde se desarrollan las distintas actividades, cómo conviven las distintas actividades económicas en el país. Y sin duda esto tiene que ver también con el proceso que se lleva adelante en las concesiones, el régimen de concesiones, y a partir de ahí cómo esto ayuda a tener un mejor relacionamiento con las comunidades, con la sociedad y, en fin, en aquellos lugares que se establecen las comunidades. Un segundo acuerdo mínimo o mínimos de cohesión en relación con la minería sustentable creo que tienen que estar al lado de los estándares ambientales o la mirada que tenemos frente a los estándares ambientales. Creo que allí hay una debilidad del Estado en general para poder cumplir o hacer cumplir los estándares ambientales que están establecidos en la legislación. Hay sin duda, y esto creo que tiene mucha relación muchas veces con la desconfianza que se puede estar generando en relación con algunos proyectos. En mi labor como defensoría, pudimos hacer un estudio sobre los pasivos ambientales que hay en el país y que sin duda pueden estar a la base de esa desconfianza que hay frente a la actividad minera, que sin duda ha cambiado, que sin duda tiene otros estándares y que sin duda quiere superar estos pasivos, esta desconfianza que hay en la ciudadanía. Un tercer elemento que surge con mucha fuerza es el rol, el nivel que va a tener la participación ciudadana en los próximos años en todas las tareas, en todo el desarrollo de las actividades mineras y de las actividades extractivas en general. Creo que ahí hay un debate que hay que llevarlo adelante, que hay que realizarlo, que hay que identificar claramente cómo se puede desarrollar esa relación o ese mayor involucramiento de la ciudadanía en estos proyectos. El Perú es un país minero y eso creo que está a la base de esta discusión, de este debate, pero requerimos justamente plantearnos esta pregunta y cómo construir, en todo caso, una institucionalidad para fortalecer también la participación ciudadana en este tema. Un cuarto elemento tiene que ver con la mejora en los niveles de atención a la conflictividad social, que está muy vinculado a la participación ciudadana, pero que sin duda creo que a lo largo de estos años hemos visto que han habido
momentos en los que se ha priorizado un trabajo de prevención fuerte, importante, decidido para prevenir la conflictividad social, pero también han habido otros momentos en los que esta tarea ha decaído, en la que esta tarea no ha estado a la altura de poder acompañar esos grandes proyectos de inversión, esos grandes proyectos extractivos que se están desarrollando en el país o que necesitan el acompañamiento del Estado para justamente prevenir la conflictividad social. Creo que esta tarea tiene que ir de la mano con la participación ciudadana por un lado, pero también con estos planes de desarrollo que se puedan implementar en las distintas regiones para acompañarlo. Creo que ahí hay ejemplos exitosos de cómo se han llevado adelante estos planes de desarrollo, estas labores de prevención de los conflictos sociales, estas mesas de diálogo que sin duda tienen que servirnos para poder imitarlos, para poder llevarlos adelante. Yo quiero poner ahí, como ejemplo, el tema Quellaveco, que entiendo que hay importantes avances también para que sea en un futuro muy cercano un proyecto que se haga realidad y que pueda avanzar. Pero hay una experiencia detrás de ese proyecto que nos habla cómo los acuerdos, cómo el diálogo, cómo los planes de desarrollo pueden ayudar justamente a atender las demandas sociales, que sin duda deben estar en el Estado, pero que muchas veces tenemos un Estado ausente también para poder atender demandas básicas, servicios básicos de la ciudadanía. Y por último, quisiera yo plantearles nuevamente esta idea de que repensar algunos temas en la relación gobierno nacional y regiones. Como bien lo ha señalado la gobernadora regional, nuestra institucionalidad es muy débil en diversos temas, en educación, en salud, lo estamos viendo también en las direcciones de minería, donde a partir de un trabajo que nos tocó hacer en relación con la minería informal y legal, pudimos ver que ese gran proyecto que había de formalizar la minería, la pequeña minería, la minería artesanal, simplemente no ha podido progresar, por un lado por las debilidades en la gestión pública, pero por otro lado también porque está anclada en zonas prohibidas para desarrollar este tipo de actividades. Es una minería que muchas veces, esta pequeña minería o esta minería informal, que no tributa, que tiene condiciones de trabajo bastante precarias para los trabajadores y que hacen sin duda de este esfuerzo de formalización un esfuerzo que hasta el momento está inconcluso por lo menos, ¿no? Yo quiero recordar también una anécdota que me tocó a mí cuando estaba desarrollando mi función como defensor. Hay tareas que en algunos casos algunos gobernadores regionales no las han entendido del todo bien. Me acuerdo que en Cajamarca se quiso llevar adelante una consulta popular para ver si un proyecto minero muy conocido iba adelante. Y sin duda esa no es una tarea de los gobiernos regionales, no corresponde a ellos desarrollar este tipo de consultas populares y me tocó entonces enviarle una comunicación y decirle que ese tipo de tareas está fuera del marco de actuación de los gobiernos regionales y que sin duda eso no está enmarcado dentro de este país que queremos construir, que queremos fortalecer y que queremos de alguna manera sacar hacia adelante. Creo entonces que podemos desarrollar una institucionalidad, tanto en el ámbito amplio que nos ha planteado el doctor Bernales, que tiene que ver con una reforma del sistema político que tiene en este momento el país, una reforma que implique también una institucionalidad para prevenir la corrupción, para potenciar la descentralización, pero junto con ello una reforma que también implique un pacto y acuerdos mínimos para llevar adelante esta minería, este nuevo ciclo de minería que tenemos enfrente. Muchas gracias por la atención. Muy bien. Muchas gracias a Eduardo Vega. Vamos a distribuir el tiempo que nos queda para que cada uno de nuestros panelistas puedan intervenir con 3 minutos. Yo solamente de lo que he escuchado quiero plantearles
algunas reflexiones y probablemente algunos cuestionamientos también a ciertos enfoques. El tema que tratamos ayer en el encuentro social sobre gobernanza y seguridad jurídica abordó algo que me parece que está ausente aquí como un elemento fundamental y que motoriza ciertas demandas y exigencias, que es el aspecto ideológico. Pareciera que nosotros nos hemos aferrado a Francis Fukuyama, 1990, el fin de la historia, cayó el muro de Berlín, no hay debate ideológico, o Samuel Huntington, hay choque de civilizaciones, de religiones, y no nos damos cuenta que la ideología todavía de ciertos sectores de nuestro país motoriza ciertas demandas. Escuchamos a Eduardo Vega hablar de la conflictividad social como si los actores de ellos se movieran solamente en función a requerimientos o necesidades insatisfechas. Y pareciera que otros tienen perspectivas distintas. Eduardo, me gustaría que tú puedas abordar ello. A la doctora Osorio, que tiene unas críticas, me parece, sensibles, importantes y atendibles sobre la manera como se ha llevado el proceso de descentralización en nuestro país. Sin embargo, las regiones tienen un reto que parece que todavía constituye un desafío por cumplir en lo inmediato y no vemos un derrotero como son la creación de mancomunidades, porque el objetivo de haber descentralizado de manera quizás fallida en base a las unidades departamentales, la descentralización, y usted tiene toda la razón, Yamila, pues debería dar paso al esfuerzo político también de parte de ustedes, gobernadores, de unir algunas regiones y crear mancomunidades. Y finalmente, pues Enrique, justamente en el hecho de saber que los actores no se mueven como piezas de ajedrez solamente, sino que tienen, como tú bien has dicho, Enrique, intereses. Y hay intereses aquí que hay que identificar y hay intereses también a veces que condenar o intereses solamente que decir así están las cosas y estos señores o estas señoras representan tales intereses. Me gustaría que pudieras también abordar algo de eso. 3 minutos, por favor, empezamos con Enrique Bernales. Gracias. Para comenzar por esto último, es evidente que cuando se habla de interés, se habla dentro de un tratamiento de legitimidad del interés, ¿no es cierto? Como en todo en la vida, hay intereses buenos y hay intereses malos, ¿no? Hay personas buenas y hay personas malas, hay partidos que funcionan bien, hay otros que están excesivamente ideologizados y otros que son más bien programáticos. Siempre hay que separar el trigo de la paja. Y en ese sentido, creo que cuando hablamos del interés social o el interés público, estamos hablando de una noción que para ciertas tendencias ideológicas empata con el bien común, empata con la búsqueda del bienestar y del progreso. Entonces, en ese sentido es que yo recupero el concepto del interés, porque desgraciadamente nos hemos acostumbrado por una serie de prejuicios a que cuando se habla de interés se habla de egoísmo, ¿no es cierto? Y obviamente muchas veces se paralizan los proyectos por el temor a que el legítimo interés sea visto como una mala conducta empresarial. En ese sentido es que mi invitación es hay que superar esos prejuicios porque son absolutamente necesarios entender que interés asociado a legitimidad del mismo es una absoluta necesidad del bienestar y del progreso e inclusive de la inversión privada. No se invierte para perder, se invierte para ganar, pero la ganancia cuando está acompañada de legitimidad es positiva. Quiero señalar 2 elementos más, si me permites, me quedará 1 minuto y medio. La presidenta, la gobernadora, ha mencionado el tema de cómo recursos humanos no preparados, antes que hacer bien, hicieron o retrasaron un poco las políticas que tenían a su cargo los gobiernos regionales. Ese es un tema sumamente importante. La capacitación y la preparación de los recursos humanos, no olvidemos, tiene que estar a cargo de los centros superiores y básicamente de las universidades. Yo lamento tener que decir ante ustedes que hay universidades que no preparan, hay otras universidades que sí preparan, pero no para el mercado nacional, sino para la migración al exterior, por los bajos sueldos, por la poca respetabilidad que se tiene al profesional promedio en el país. Y sin embargo, sin buenos profesionales, con buenos sueldos, con buenas expectativas de vida, no se puede progresar. Y yo creo que el desarrollo regional tiene que estar asociado a la presencia activa de las universidades en cada región. Y por consiguiente hay que mejorar y hay que obtener que los buenos profesionales que egresan de las universidades en la región como Arequipa se queden porque entiende que su progreso está justamente acá, en Arequipa, y en progresar con el gobierno regional, con las provincias que integran en la región, etc.
Y por último, una cuestión muy breve sobre el diálogo. Hoy en día se habla mucho del diálogo, pero hasta el momento los diálogos que hemos realizado han fracasado. Y es que no se entiende que del diálogo que estamos hablando es del diálogo político y en política. Y eso significa, en primer lugar, meter la desconfianza mutua o recíproca en el closet y buscar, por un criterio de aproximaciones sucesivas, acuerdos. Diálogo que no busca el acuerdo, mejor no realizarlo, porque no es lo mismo el diálogo social o el diálogo amigable que el diálogo político. El diálogo político necesita sincerar posiciones y buscar justamente dónde está el punto medio, el punto aristotélico. Aristóteles habló del punto medio hace muchos siglos, pero no ha perdido su actualidad. Dialoguemos para acordar y no simplemente para reafirmar las distancias. Enrique, muchas gracias. Doctora Yamil Osorio. Bueno, no todos son problemas en la descentralización. Yo quisiera un poco decirles qué estamos haciendo, por lo menos desde el gobierno regional de Arequipa, a partir de las competencias que tenemos transferidas, a fin de recuperar la confianza de la población o de hacernos sentir mucho más cercanos a nuestra gente. Lo primero que hay que decir es que en este evento de minería, la minería se desarrolla normalmente en la sierra, en las zonas más alejadas, donde hay mayores niveles de brechas de infraestructura o de brechas sociales. Por tanto, la minería tiene que ser necesariamente una actividad vista como una oportunidad para poder descentralizar la inversión a través del canon, a través de las regalías, y en ese sentido, lamentablemente, se ha retrocedido. Tenemos una ley del gravamen especial a la minería que ha recentralizado los recursos que realmente las empresas mineras aportaban antes a sus zonas de influencias a partir del aporte voluntario de solidaridad con el pueblo, y de esta ley del gravamen especial no regresa un solo centavo a las áreas de influencia. Un primer punto en el cual lamentablemente, lejos de acercar la inversión minera con sus comunidades, se ha alejado. ¿Qué hemos hecho en este caso? Hemos presentado un proyecto de ley al Congreso para que se pueda destinar un porcentaje de lo recaudado por este gravamen a las regiones donde se hace minería. En segundo lugar, es importante la lucha contra la corrupción. Cuando nosotros ingresamos a la gestión, lo primero que hicimos en el tercer mes de nuestra gestión fue firmar un pacto contra la corrupción con el Contralor General de la República de ese entonces, que nos ha permitido que la Contraloría nos acompañe en todos los procesos de licitaciones públicas y permita identificar dónde hay riesgos con un mensaje muy claro de prevenir antes que lamentar. En tercer lugar, creo que los gobiernos regionales tenemos que ser agentes activos en mejorar la competitividad de nuestras regiones. ¿Qué tenemos a la fecha? En el último índice de competitividad regional hemos logrado que la región Arequipa suba del puesto 4 al puesto 2 en educación. Simplemente en indicadores tan importantes como es la asistencia de los niños a la escuela. Hemos reducido la anemia en 7 puntos porcentuales y hemos logrado también mejorar la institucionalidad, mejorando la ejecución del gasto público. En tercer lugar, otro tema muy importante, las regiones tenemos que promover inversiones privadas, porque la inversión privada genera empleo, genera crecimiento, y absolutamente conscientes de esto, hemos creado una gerencia regional de promoción de inversiones al primer año de nuestra gestión, que hoy nos está permitiendo calificar proyectos de inversión privada por más de $1.000 millones. Me atrevo a decir que creo que nuestros proyectos, sus montos son mucho más elevados que los que está calificando Proinversión. Centrales hidroeléctricas por $900 millones, un proyecto de vivienda social en Yura, una planta de residuos sólidos hospitalarios y una autopista por un monto superior a los 400 millones de soles. ¿Cómo hacemos que la gente sienta que la inversión finalmente llega a resolverle sus problemas?
A estas alturas del año somos el tercer gobierno regional que ejecuta mejor el presupuesto público y somos el gobierno regional que más presupuesto ha ejecutado al mes de agosto de este año. Más de 460 millones de soles, resultados de la gestión y de la generación de proyectos de inversión pública que van ligados precisamente a reducir las brechas de infraestructura, sobre todo en el tema de salud y de transportes, que es donde identificamos los mayores problemas que tiene Arequipa como el resto del sur del país. Y finalmente, ¿qué necesitamos? Generar paz social y condiciones de estabilidad para que los inversionistas vengan. No porque digamos que la minería o la gran minería solamente es competencia del gobierno nacional y yo solo me entiendo con la formalización de pequeños mineros, vamos a hacernos de costado. De ninguna manera. Nosotros tenemos una oficina de diálogo y tenemos 2 mesas de trabajo importantes con empresas mineras, que en un caso, que es el caso de Tambomayo de Buenaventura, nos ha permitido armar un paquete de proyectos vinculados al agua y al agro y que en condiciones de estabilidad finalmente Tambomayo pueda operar en Cayoma y el distrito de Tapá y beneficiarse. En segundo lugar, hemos apelado al Fondo de Adelanto Social en una mesa de diálogo con Zafranal, el proyecto minero Zafranal, que ha permitido que los alcaldes de las zonas de influencia de este proyecto puedan sentarse en una mesa de diálogo, armemos proyectos de inversión pública y que ahora estemos apelando al acceso a un fondo que va a permitir ver por adelantado que la minería sí puede llevar desarrollo. Y muchos me dirán, ¿qué pasa con Tía María? Porque nosotros no nos escapamos tampoco a esta inversión que la reconocemos como importante y que le daría un gran impulso también al crecimiento regional. Yo creo que en este caso específico se deben de resolver primero los problemas históricos y las demandas sociales que tiene la gente. Y en eso estamos trabajando. Tenemos un compromiso del presidente de la República para construir una represa para el Valle, hospitales y finalmente un paquete de proyectos que primero, atendiendo a las demandas insatisfechas de la gente, luego pueda generar condiciones para que la inversión privada continúe. Creo que no todos son problemas en la descentralización, estamos avanzando, creo en las mancomunidades. He sido la promotora de la Mancomunidad del Sur, pero creo que finalmente para formalizarla se requiere que concurran no una voluntad, sino muchas voluntades y finalmente poder constituirla. Muchas gracias. Muchas gracias, Yamila. Eduardo Vega, por favor, para finalizar. 3 minutos. Sí, muy breve, César. Lo primero, yo creo también en la necesidad del fortalecimiento de la descentralización y por supuesto en las regiones. Creo que ese es un mensaje muy potente que tiene que quedar muy claro en esta jornada. Lo segundo, sí, en respuesta a tu pregunta, César, sí, a mí me queda claro que hay una agenda antiminera en el país. No podemos cerrar los ojos frente a esa situación. Y esa agenda antiminera se ha expresado en muchos momentos y en muchos grandes proyectos de manera muy clara. Pero también creo que esa agenda antiminera no aprovecha, mejor dicho, muchas veces de estos problemas que acabamos de mencionar y que tienen que ver principalmente con las brechas, como lo ha dicho la gobernadora, con la pobreza, con la falta de servicios básicos. Por eso que yo insistía mucho en esta idea que creo que va calando y va teniendo un consenso en que junto con los grandes proyectos mineros, extractivos, tienen que afianzarse planes de desarrollo local. Lo local en esto juega un rol muy importante porque efectivamente es lo que va a permitir que estos grandes proyectos puedan desarrollarse. Y esos planes de desarrollo local tienen que ver justamente con la articulación que puedan llevar adelante los municipios, los gobiernos regionales y el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional. Creo que ahí está una de las llaves que puede ayudar a acompañar este nuevo proceso, esta nueva etapa de cara al 2021 para poder hacer viables estos proyectos y que las comunidades, las poblaciones vean en los planes de desarrollo verdaderas formas en que pueden encontrar el desarrollo y que se hace realidad que estas inversiones o los recursos que estas inversiones dejan se traducen efectivamente en cambios en la vida diaria, en la vida cotidiana
de estas poblaciones a través de encadenamientos productivos, a través de mejora de los servicios básicos que recibe la población. Eduardo, muchas gracias por tu intervención. Con ella estamos poniendo punto final a este segmento del encuentro empresarial. Yo solamente quiero culminar a modo de resumen que esta clase de debates debemos tenerlos como precedente, como anticipación al debate de otros emprendimientos sobre lo que puede ser el desarrollo minero. Hablar de institucionalidad, de gobernanza, de gobernabilidad, es hablar de las bases sobre las cuales nosotros vamos a desenvolver toda nuestra tarea, toda nuestra voluntad de desarrollo y las oportunidades que queremos buscar para la mayoría de nuestros compatriotas. Muy agradecido a Enrique Bernales, a Yamil Osorio, a Eduardo Vega por haber estado en este encuentro. Un breve receso, los invitamos a tomar un café, 4:30 en punto viene el otro encuentro. Muchísimas gracias.